Hola, somos del Colegio San Francisco de País. Mi nombre es Isidora Zúñiga y junto a mi compañera Sofía Telles vamos a hablar sobre la desalinización del agua de mar. ¿Sabías que el 9% de la superficie de nuestro querido Chile se encuentra en una situación crítica por la escasez de agua? Las regiones más afectadas son las de Copiapó, Vallenar y La Serena, siendo las tres zonas aledañas a la costa chilena, según un estudio que hizo el ingeniero José Miguel Morán en 2018. Debido a esta problemática, investigamos diferentes métodos para la extracción de agua, donde encontramos que la más eficiente era la desalinización del agua de mar a través de la osmosis inversa. Nuestro objetivo general fue evaluar los métodos de desalinización del agua de mar para proponer el más eficiente y sustentable para el consumo de agua potable doméstica en zonas aledañas a la costa chilena con escasez hídrica. Por otro lado, nuestros objetivos específicos fueron describir y evaluar los procedimientos técnicos físico-químicos para la obtención y desalinización del agua de mar para el consumo humano, además de evaluar la sustentabilidad de la osmosis reversa a escala doméstica, identificando los subproductos del proceso de osmosis reversa que puedan tener un potencial comercializable en las zonas aledañas a la costa chilena. Links de las referencias bibliográficas. Los métodos que analizamos fueron la nanofiltración y la osmosis inversa. El proceso de osmosis inversa inicia introduciendo agua de mar por un lado de la máquina. A esta agua se le aplica presión gracias a una bomba de presión que supera la presión osmótica, lo que permite que pueda llegar a la membrana semipermeable, donde pasará solamente agua y otros productos de menor tamaño, ya que los componentes de mayor tamaño, que son por ejemplo la sal, quedarán atrapados en la membrana y se producirá un incremento en el volumen del agua obtenida. El consumo energético es netamente eléctrico, correspondiendo principalmente a la energía eléctrica consumida por las bombas de alta presión. Al igual que la osmosis inversa, la nanofiltración es un proceso de filtración de membrana, donde las membranas funcionan a una alta presión para permitir la concentración y desalinizar el agua en sí. Esta técnica permite separar elementos de menor tamaño, pero la osmosis inversa es la mejor opción, ya que tiene un alto rechazo al cloro y a la sal, lo que garantiza agua de buena calidad. Respecto al impacto medioambiental, rescatamos que muchos de los estudios revelan que la descarga de salmuera luego del proceso de desalinización se han realizado en ecosistemas de poca profundidad y en zonas del Mediterráneo. Bajo estas condiciones, los organismos que componen albentos deberían recibir la mayor descarga de salmuera. También la toma de agua de mar para la desalinización absorbe conjuntamente organismos planctónicos, huevos de peces, larvas, entre otros, que resultan dañados o muertos al pasar por los sistemas de filtración físicos de la boca de succión. También al interior del proceso, los cambios de presión y velocidad de las bombas eliminarán los organismos sobrevivientes que pudieran pasar la primera barrera física. Posteriormente, el cloro y otros químicos usados como anticorrosivos y anticrustantes terminarán con la fauna más resistente. El agua desalinizada por osmosis inversa para el consumo humano debe ser tratada suplementando con flúor y cloración, como se procede en el agua potable obtenida desde fuentes naturales, principalmente de ríos o aguas subterráneas. Como se muestra en la imagen, estos son los elementos y sustancias químicas que debe tener el agua para que sea potable, como se indica el Ministerio de Salud. Las plantas desalinizadoras del agua de mar causan un impacto al medio ambiente, derrochando grandes cantidades de energía, contaminando los océanos y mares debido a que los residuos y desechos que se generan en el proceso de desalinización son depositados en ellos. Al ser la osmosis inversa una de las opciones más populares, ya existen prototipos que ya están en el mercado y diferentes empresas lo comercializan. Finalmente, podemos decir que el agua potable obtenida por el proceso de osmosis inversa puede ser una alternativa sustentable a mediano y a largo plazo para suplir el abastecimiento de agua potable en sectores más vulnerables del norte de Chile, que viven en caletas y lugares costeros. Asimismo, las plantas desaladoras de osmosis reversa utilizan energía limpiadora para sus bombas de presión, haciendo uso de energía solar en el norte de Chile. En este sentido, los municipios gastan millones en llevar agua potable en camiones alfiles a las zonas vulnerables con escasez hídrica, por tanto pueden reconvertir estos dineros en implementar plantas de osmosis inversa para el abastecimiento de agua potable de estos poblados. Dependiendo de cómo evolucione el costo en el futuro, también puede ser una alternativa para la zona de centro y sur y también para otras actividades como en el caso de la agricultura. Finalmente, es posible que en un futuro mediano y corto plazo las localidades vulnerables de zonas costeras puedan tener sus propias plantas desaladoras haciendo uso de prototipos que ya existen en el mercado, siendo financiados por el Estado. Y los pobladores puedan financiar la mantención de sus plantas desaladoras comercializando los subproductos, como por ejemplo la sal de mesa, o sea, cloruro de sodio, sales de calcio y de magnesio y también fosfatos. La generación de plantas por osmosis inversa para la obtención de agua potable a partir de agua de mar en las localidades con escasez hídrica en el norte de Chile evitará en alguna medida que se viertan nuevamente al mar concentraciones de sales que eventualmente provoquen efectos adversos sobre el ecosistema marino. Para finalizar, el agua desalinizada por osmosis inversa para el consumo humano debe ser suplementada con los componentes que indica el Ministerio de Salud. Muchas gracias por su atención.
Oh, hola. Me pillaste desprevenida. Estaba saltando mientras leía un libro al revés. Soy Josefa Díaz y este es mi grupo. Hola, soy Valentina Delgado. Hola, soy Maya Rocoso. Hola, soy Martina Romero. Y juntos somos la familia Cilantro. La contaminación ambiental es uno de los principales factores de la escasez de vegetación. Más específicamente, potencia del estrés abiótico, el cual es lo suficientemente conocido y por la importancia que se merece. Por eso nos dedicamos a investigarlo y experimentar con ello. A través hoy de este breve video. Sabiendo lo que investigamos, quiero saber nuestro objetivo e hipótesis. A continuación, Valentina. Nuestro objetivo es comparar la germinación de las plantas de cilantro en dos situaciones, ambiental y en necesidad. Nuestra hipótesis fue que las plantas regadas con agua lograrían germinar, en cambio las plantas regadas con líquidos procesados no lo lograrían. Les voy a dejar a mi compañera Mayra para que nos exponga nuestra metodología. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado durante un mes, entre la fecha del 2 de agosto al 15 de septiembre. Se sembraron en triplicado 5 semillas de cilantro en condiciones de temperatura de 18 a 23 grados Celsius en frascos de vidrio con tierra, separándolos en 5 grupos compuestos por 3 frascos cada uno, incluido el control desde su siembra posterior, germinación y estado temprano del desarrollo de las plantas de cilantro. Fueron regadas con diferentes líquidos: agua con sal, aceite, detergente líquido y Red Bull. Se regaron cada día en las mañanas, exceptuando sábado y domingo, con aproximadamente 10 mililitros de líquido. Los resultados que obtuvimos fueron variados. El grupo número 1 presentó un desarrollo característico de una planta de cilantro. La muestra número 1 creció 3,25 centímetros, la muestra número 2 1,5 centímetros y la número 3 4 centímetros. El grupo número 2 lamentablemente no germinó. Este fue regado con agua con sal. El grupo número 3 fue regado con aceite y este presentó una raíz blanquecina y delgada, una tierra grasosa y un olor fuertísimo a aceite. La muestra número 1 creció 1,25 centímetros, la muestra número 2 creció 0,5 centímetros y la número 3 creció 2 centímetros. El grupo número 4 fue regado con detergente líquido. En este no se presentó un olor en particular, sin embargo, este sí muestra hojas verdes oscuras, que es bastante llamativo. La muestra número 1 creció 1 centímetro solamente, la número 2 creció 0,5 centímetros y la número 3 lamentablemente no germinó. El grupo número 5 varió en cuanto a tamaño, su hoja fue pálida y su tierra era oscura. La muestra número 1 creció 2,6 centímetros y la muestra número 2, que fue la con mayor crecimiento en todo el experimento, fue de 5,5 centímetros. La tercera lamentablemente no germinó. Ahora un breve análisis acerca del grupo número 2, el cual fue regado con agua con sal y fue el único que en su totalidad no germinó. A pesar de eso, fue una de las que más teníamos confianza de que germinara y que crecería sin inconvenientes. El causante de esto es la salinidad. Es un estrés abiótico complejo que infiere en procesos fundamentales para el desarrollo de las plantas y eso hizo que no germinara. Finalmente concluimos que el someter a plantas, a cualquier tipo de plantas, a un estrés abiótico puede generar daño no solo a la planta, sino también al suelo y a otras plantas que lo rodean. Esto hace que la contaminación y el estrés abiótico sea más perjudicial de lo que generalmente se cree. Tomen agua y cuídense. Ojalá no aceite. Y no tomen aceite con sal. Hace mal. Y muchas gracias por ver. www.chilebio.cl, www.fundacionesacuario.org, www.agrosal.ibio.es.
Buena cabros de Explora, ojalá les esté yendo muy bien en todo. Hoy vengo a presentar nuestro informe de los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua. Y nuestro team de investigación empieza desde Alan Fuentes, Felipe Contreras, Matías Arevalo, Cristian Reynoso, nuestro profesor y ayudante que lo queremos mucho es Jackson Zambrano y nuestra asesora científica es Rayitrey Abello Barriga. Los ríos tienen una gran importancia ecológica, social y económica para el ser humano, por lo que el agua es un recurso muy fundamental. En el último tiempo se han visto contaminadas por mucha actividad humana, por lo cual determinar la calidad de los cuerpos de agua con los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores es sumamente útil. En varios países se han diseñado índices bióticos de fácil acceso, de manera que es posible incluir estas en los colegios para uso de los alumnos y profesores. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es la calidad del agua determinada mediante macroinvertebrados bentónicos en la zona de El Trapiche? Y para nuestra hipótesis planteada es que la calidad del agua es muy crítica. Los objetivos, los cuales elegimos, que es el objetivo general, el primero, determinar la calidad del agua utilizando macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores en el trapiche. Y nuestros objetivos específicos, que son tres: reconocer las familias de macroinvertebrados bentónicos presentes en el lugar del trapiche, determinar la calidad del agua mediante dos índices bióticos y después comparar esos dos índices bióticos. En el marco teórico, consideramos como macroinvertebrados a aquellos organismos que son lo suficientemente grandes como para ser retenidos por redes de luz de malla de 250 micrómetros. Se consideran bioindicadores ya que a través de su presencia y ausencia indican el estado de un hábitat. El bioindicador ideal es aquel que tiene tolerancias ambientales estrechas. Los índices bióticos fueron creados para establecer la calidad de los cuerpos de agua de una manera rápida y económica. A partir de ahí, se ha utilizado ampliamente en todo el mundo. En esta investigación se utilizaron dos tipos de índices bióticos, los cuales fueron adaptados para Chile. Cada índice biótico determina la calidad del agua en 5 niveles, desde buena a crítica. Cada nivel está asociado a un significado y un color. En la metodología, el área de muestreo que elegimos es la parte del río Mapocho, en la cual se llama El Trapiche. Fue determinada en base a nuestras necesidades, aunque nos queda 20 minutos del colegio, pero era para felicitar para la recolecta de muestras. El método de recolección se ocupó un colador de aproximadamente 1000 micrómetros y una malla fina de tela, que simulaba ser una red de tipo D. Se capturaron macroinvertebrados bentónicos en dos zonas distintas, en el centro y en la orilla del cuerpo del agua. Fueron 5 minutos por zona, y con ayuda de un celular y lupas realizamos las fotografías de los organismos estando vivos. En los resultados se identificaron 5 familias de organismos. Cada familia fue calificada según su taxonomía desde filum a familia. El más abundante fue Tupicidae. Para el cálculo de los índices bióticos se determinó que la calidad de agua en la zona del Trapiche es crítica, por lo que está fuertemente contaminada. En las discusiones y conclusiones concluimos que se reconocieron 5 tipos de organismos: Tubicidae, Phisidae, Irudinia, Chironomidae y Hyalelidae. La identificación fue compleja debido al método de muestreo con las fotos, ya que estábamos solo con un celular y una lupa, lo cual se les dificultaba porque como los organismos estaban vivos y enfocar era complicado, se nos hizo un poco complejo. Gracias a estos índices, logramos indicar que la calidad del agua del Trapiche es crítica, está fuertemente contaminada, y en relación a la hipótesis anteriormente mencionada, es aceptada. Y estas son las principales referencias las cuales usamos. Y bueno, esto fue todo el video de Explora. Muchas gracias por todo. Espero estén bien. Cuídense. Chau.
Todo comienza en marzo, cuando las manifestaciones estudiantiles estaban en su máxima expresión. Este tiempo fue muy duro para la comunidad, debido a un ambiente lúgubre y hostil en nuestra comunidad respecto a las constantes manifestaciones que habían en nuestro liceo. Gracias a esto, nosotros como equipo pudimos observar que no existía una herramienta que permitiera visibilizar las emociones de la comunidad y que las herramientas post-pandemia como Google Forms ya no eran tomadas muy en cuenta y no contaban como una herramienta válida. Gracias a esto nace nuestro proyecto, una herramienta que permite visibilizar las emociones de las personas y así mejorar la toma de decisiones. Viendo la importancia del problema emocional en las relaciones humanas de nuestro liceo, es que se propuso diseñar un set de 3 herramientas que permitan registrar, almacenar y visualizar la autopercepción emocional. Tras una investigación bibliográfica, se decidió considerar las 6 emociones fundamentales que postula Prince en sus trabajos del año 2004. Con eso en mente, se piensa construir un instrumento que registre los datos emocionales al inicio de la jornada escolar, es decir, cuando todos llegan a clases. Para esto, primero se construyeron 2 instrumentos en HTML que registran la autopercepción emocional. Uno es para los estudiantes y otro para docentes y asistentes de la educación. Esto con el fin de evitar confusiones y agilizar los tiempos de respuesta. En cuanto al diseño, se diseñaron iconos personalizados de las emociones, que se categorizan como emoción positiva, neutra o negativa, asignando un color en cada caso. Una vez terminados esos instrumentos, se suben a un servidor web para que sean respondidos. La segunda herramienta que construimos fue una planilla de Google Sheets, que funciona como una base de datos. Elegimos esta plataforma debido a su gran capacidad de almacenamiento, que estimamos responde a una cantidad de 5 años. En esta planilla se almacenarán los datos del timestamp del envío, el rol de quien responde, su curso y la emoción que está sintiendo al momento de partir su día. La última herramienta que construimos consiste en una extensión de Google Data Studio, que funciona con panel de control, también llamado como dashboard. Este tiene la función de visualizar los registros gráficamente, considerando 3 escenarios. El primero consiste en un análisis diario de las emociones de la comunidad, el segundo es un análisis personalizado y en el tercero se nos muestra la evolución de las emociones a lo largo de las semanas. Utilizando estas 3 herramientas se pretende colocar un televisor en algún lugar estratégico para que docentes o estudiantes conozcan el estado emocional de la comunidad. ¿Qué fue lo que descubrimos? Bueno, de que es posible registrar y visualizar los datos emocionales de nuestra comunidad usando herramientas de programación. Además de eso, tuvimos una muy buena recepción de nuestras autoridades y profesores, dando paso a implementar este proyecto en noviembre para conseguir los primeros datos. Aparte de eso, tuvimos proyecciones más altas de lo esperado, ya que subimos nuestro proyecto para conseguir financiación para este mismo en una página llamada Dale Profe, en donde en 3 días conseguimos la suma de 220,000 pesos. Esto nos da a entender la importancia de este proyecto más allá de solamente nuestra comunidad. La comunidad de nuestro liceo es amplia, rica en salas, patios, espacios de estudio, biblioteca, oficinas, entre otros. Pero lamentablemente, a pesar de tener una riqueza tan grande en infraestructura, esto no representa lo que nos imaginamos cuando hablamos de comunidad escolar. Los espacios se llenan de personas y junto con ellas vienen también sus formas de relacionarse cada día. Nuestras emociones y actitudes son el motor de cada una de las acciones, pero el día de hoy no se han puesto en el lugar de importancia que creemos que le corresponde. El estudio de las emociones habla de la comunidad, habla de la vida, de las instituciones, habla de la productividad y finalmente habla de la institución escolar, que es un agente de cambio en nuestra sociedad, que hoy está aún más golpeada en términos de salud mental debido a las consecuencias de la pandemia y la crisis global que afecta a las sociedades modernas. Debido a este escenario social y escolar, la importancia de un proyecto como este es real. Las funas, manifestaciones violentas o agresiones de distinto tipo en nuestra comunidad nacen a partir de emociones que nos sobrepasan, o que bien no hemos ajustado en comunidad. Y antes que cualquier posible cambio en la gestión de ello, debemos tener las herramientas para solucionar el problema. Finalmente, las proyecciones de esta iniciativa son amplias. Hemos presentado el proyecto con nuestra directoria, equipo de profesores, el cual ha tenido una tremenda aceptación y nos hace concluir que es viable. Este proyecto se implementará para el mes de noviembre y así tendríamos los primeros datos de nuestra comunidad a partir de este panel de control. Junto a lo anterior hemos logrado incluso tener recursos desde páginas exteriores para financiar nuestra idea.
Por esta razón, el objetivo final será presentar la iniciativa a nuestras autoridades de la Corporación Municipal de Talagante para evaluar la posibilidad de usar este sistema en todos los colegios de la red comunal y poner el resultado de las emociones en el foco de las decisiones educacionales a nivel comunal. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Pero qué no ves? Estoy botando una cáscara de plátano. ¿Y ahí por qué? Porque es basura. Amigo, estás muy equivocado. Esto no es basura, es un residuo orgánico y le puedes dar otro uso. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, puedes hacer compost. ¿Y qué es el compost? El compost es un fertilizante que está compuesto por residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Y para qué sirve? Para fertilizar la tierra, ya que al descomponer estos residuos entregan abono rico en nutrientes. ¿Y cuáles son sus fases? Bueno, este proceso consta de 4 fases. La primera es la mesófila. Ah, ya. Me recuerdo haber leído sobre las etapas del compost. Por lo que recuerdo, la mesófila era cuando el compost se subía a su temperatura y después los mesófilos se activaban. Claro, exacto. Llegando a 50 y 70 grados centígrados. Bueno, después viene la segunda fase, que es la de higienización, en el cual aquí los termófilos se activan y los mesófilos se desactivan. Luego, los termófilos a trabajar van limpiando el compost y tratan de evitar que cualquier agente contaminante ingrese. Ah, ya. Luego, por lo que me recuerdo, venía la etapa de enfriamiento, cuando el compost bajaba su temperatura y se seguía el proceso de descomposición, mientras tanto los mesófilos se activaban de nuevo. Toda la razón, amigo, pero hay una última fase. ¿Cuál es? La cuarta, la de maduración. En este caso, empiezan a salir nuevas poblaciones microbianas, en el cual hay ácaros, llamados insectos, que ayudan a finalizar este proceso, donde el compost madura y lo terminan descomponiendo. Ah, ya. ¿Y tú conoces alguna campaña que ayude a fortalecer el compost? Oh, amigo, me recordaste muy bien. En el Liceo Nacional de Maipú se está realizando una campaña precisamente de esto, en el cual se está incentivando a los estudiantes que vayan al residuo y cuando no se estén utilizando los residuos, lo puedan reciclar y hacer compost. Ah, una campaña. Sí, genial. Así que, ya saben, amigos, en el Liceo Nacional de Maipú se está haciendo una campaña y ojalá se puedan seguir sumando. La campaña del compostaje del Liceo Nacional de Maipú se basa en la recolección de residuos orgánicos por parte de los liceanos, o más bien alumnos del Liceo Nacional, y en conjunto con nosotros como grupo de trabajo. Luego de reunir estos desechos, los almacenamos en el patio ecológico, reacondicionamos las composteras para luego hacer compost, el cual monitoreamos para revolverlo y ver su etapa de maduración. Finalmente, y después de terminado el proceso de compost, lo utilizaremos para renovar el patio ecológico del liceo. Cabe mencionar que estamos trabajando para promocionar más esta campaña, de forma de que todo el Liceo Nacional se una al proyecto que estamos realizando para cuidar el liceo y el medio ambiente, ya que en el liceo se desperdicia mucha comida que puede ser utilizada para hacer compost y cuidar el medio ambiente. Además, hay que destacar el trabajo que ha hecho el liceo al permitirnos trabajar en el patio ecológico y también que hayan renovado muchas estructuras o plantas que se encontraban en el patio para mejorar en parte la infraestructura del liceo. Esperamos que más alumnos se sumen a esta campaña para salvar al planeta del cambio climático, reducir el efecto invernadero y mejorar nuestras áreas verdes. Les agradecemos como grupo a todos los que hicieron posible este proyecto y campaña, entre ellos a la profesora, a nuestra asesora, a Explora y al liceo. Gracias totales. Este es nuestro video de presentación para el Congreso Regional Esperado. Somos el grupo del efecto de ruido en las personas del Liceo Nacional de Maipú. Estamos conformados por Juan Rabeco, Miguel Ramírez y Franco San Martín. Como bien dice el nombre, nuestro video trata sobre cómo el ruido afecta a los estudiantes del primero A. Esta idea surgió gracias a nuestra profesora y mi compañero Juan. Hemos trabajado en observar y medir el comportamiento de los estudiantes con respecto a la generación y disminución del ruido.
Nuestra hipótesis es que al inicio del final de clases habrá un gran aumento de decibeles con respecto a mi de clase, esto afectando negativo o positivamente a la clase. En nuestra investigación estamos usando el decibel, que es la medida internacional del sonido para el sonido. Este trabajo se ha realizado en la sala primero A, en distintas clases con distintos profesores y distintos horarios. Esto sin contar con clases recreativas como educación física o música. Una vez hecho esto, hemos concluido que efectivamente hay un incremento de ruido al inicio de clases y es aún mayor en clases como historia e inglés con un promedio total de 80 decibeles. Gracias por escuchar y dejo con mi compañero. Después de esto nos preguntamos, ¿por qué llegaban tan agitados nuestros compañeros después de los recreos? Nuestra hipótesis para este problema fue que nuestros compañeros llegaban a clases acostumbrados a un nivel de decibelios muy grande, es decir, llegaban hiperventilados, con una actitud inadecuada para el salón de clases. Para responder esta pregunta nos dedicamos a medir decibeles en distintas zonas del colegio, haciendo un mapeo de todas las zonas comunes. Luego de encontrarnos con que nuestro patio tiene una media de 83 decibeles, estos son equivalentes al ruido constante de un camión, lo cual es bastante preocupante para la salud auditiva, corroborando nuestra hipótesis inicial. Finalmente, tuvimos una última pregunta. ¿Las diferentes melodías pueden afectar el comportamiento del alumnado? Nuestra hipótesis esta vez no fue unánime, ya que algunos pensamos que la melodía muy fuerte puede alterar a las personas, y los otros pensaron que todas las melodías nos relajarían o disminuirían los decibelios. Para resolver nuestra duda, primero teníamos que definir qué era un comportamiento calmado y uno agresivo o agitado. Para esto, tomamos a las personas que más están con los estudiantes, los profesores. Luego de su entrevista, llegamos a una conjetura respecto a su comportamiento de los estudiantes. Y es, el comportamiento agitado es hablar en un tono elevado, movimientos bruscos, desconcentración, falta de atención al profesor y agitación a los compañeros adyacentes. Y comportamiento calmado es un tono en el habla adecuado, participación en clase y completa atención al profesor. Después de todo esto, estábamos listos para hacer una intervención a nuestros compañeros de curso. Después de poner melodías tanto relajantes como rápidas y agitadas en el mismo volumen, llegamos a un acuerdo, en el que melodías rápidas y agitadas hacen el comportamiento del alumnado agresivo, agitado y ruidoso, mientras que las melodías relajantes calmaron a la mayoría de los estudiantes, manteniendo un clima de aula ideal, comprobando una de nuestras hipótesis. En conclusión, los alumnos se agitan al principio y al final de la clase. Estos se agitan por el recreo y el inicio de este. Por lo tanto, para que la agitación no sea tanta, se debe poner música relajante en un tono adecuado y que no desconcentre a los alumnos. Muchas gracias por escuchar. Hola, nosotros somos las representantes del Colegio Santa María Goretti. Mi nombre es María Fernanda Bobadilla. Mi nombre es Damián Miranda. Y hoy les venimos a presentar nuestro proyecto que se trata sobre la ansiedad escolar y los factores que la alteran al enfrentarse a las pruebas finales de lenguaje y matemáticas en modalidad presencial. Nuestra investigación surgió a partir de los múltiples efectos negativos que ha generado la pandemia, especialmente en el ámbito escolar, siendo la salud mental la más afectada, según estudios de Vilca 2022, destacándose la ansiedad, entendiéndose como una respuesta adaptativa frente a una amenaza, lo que permite al individuo mejorar su desempeño o mermarlo, según Castillo 2016. La vuelta a la presencialidad trajo consigo diferentes brechas, tanto sociales, educacionales y emocionales, que han impactado en la ansiedad. Sumado a lo anterior, los estudiantes se enfrentan a las pruebas, las cuales son instrumentos que evalúan los contenidos semestrales o trimestrales, las cuales generan en los estudiantes un aumento considerable en los cuadros de ansiosos. Viñas 2000. Nuestra pregunta de investigación es ¿qué grado de ansiedad se presenta a los estudiantes de enseñanza media del Colegio Santa María Goretti y cuáles son los factores que la alteran al momento de prepararse y rendir las pruebas finales de lenguaje y matemática en el sistema presencial? Nosotros creemos que los estudiantes presentan un grado de ansiedad moderado frente a la preparación y aplicación de las pruebas de lenguaje y matemática, siendo los factores que aumentan la ansiedad frente a las pruebas de carácter interno, personal, tales como la preparación antes de la prueba, el consultar dudas y la predisposición al fracaso. En cambio, los que la disminuyen a estas son externas, tales como el apoyo académico y el acceso a los recursos.
Nuestro objetivo general es identificar el grado de ansiedad de los estudiantes de la enseñanza media del Colegio Santa María Goretti y los factores que la alteran al momento de rendir las pruebas finales de lenguaje y matemática en el sistema escolar presencial. Nuestros objetivos específicos están en la diapositiva. Nuestra investigación es de carácter mixta, determinando cuantitativamente el grado de ansiedad de nuestros muestra de 105 estudiantes mediante la aplicación del inventario de ansiedad TEC e indagando cualitativamente en los factores personales, escolares y familiares que aumentan o disminuyen la ansiedad, lo anterior por medio de un cuestionario de preguntas abiertas. Respecto a la aplicación del inventario y cuestionario, se les pidió a los estudiantes que registraran en una ocasión lo que sienten una semana antes y al momento de rendir la prueba. Resultados inventario Beck. Los resultados del análisis en conjunto indican que existe una tendencia tanto en lenguaje y matemáticas presente ansiedad leve alrededor del 50%, duplicado el porcentaje de la ansiedad moderada y severa, las cuales rodean el 25%. En ambos casos, para la muestra total, por otra parte, se observa una predominancia del mismo grado de ansiedad de ambas evaluaciones, 70%. En relación a las preguntas abiertas, los factores que aumentan la ansiedad tienden a ser similares, siendo estos peleas y discusiones, inseguridad, no comprender el contenido, problemas familiares, nerviosismo, exigencia académica. Tanto en el lenguaje, que es autoexigencia, y matemática, no comprender el contenido. Lo mismo pasa con la que disminuye la ansiedad. Estudiar, apoyo emocional, recreación familiar, relajarse y repasar contenidos. En matemáticas, apoyo docente y apoyo académico, y lenguaje, ambiente y comodidad. En relación a los factores estudiados que aumentan la ansiedad en el ámbito personal, encontramos que la inseguridad y el nerviosismo destacan como principal factores, asociados estos al fracaso académico frente a la prueba. Furlan 2006. En el aspecto familiar, se detecta que la presión de logro académico, problemas y discusiones familiares limitan la opción de consolidar contenidos, lo que genera pensamientos negativos y dificultades para la solución de problemas. Tobias, 1985. En el ámbito escolar, los factores que limitan el aprendizaje son el ambiente disruptivo y las altas exigencias, lo cual propician que se dejen de adquirir los conocimientos de la manera adecuada. Moreno, 2009. En los factores que disminuyen la ansiedad en el ámbito personal, se puede ver que el relajarse, recrearse y el autoestudio pueden mitigar la ansiedad. En el ámbito familiar, el apoyo emocional, recreación familiar, la comodidad y apoyo académico permiten identificar la existencia de algún factor estresor y generar algún tipo de orientación parental adecuada y oportuna frente al desarrollo o manifestación de cuadros ansiosos. González, 2021. En el ámbito escolar pudimos encontrar que el apoyo docente, un buen ambiente y el repasar contenidos ayudan a disminuir la ansiedad, impactando significativamente en el desarrollo personal, formativo, social y académico del estudiante. Moreno, 2009. A partir de los resultados obtuvimos que podemos invalidar nuestra hipótesis, la que proponía un grado de ansiedad moderada en el estudiantado, encontrando una predominancia leve. Se puede apreciar que esta se presenta de forma similar ante la preparación y la aplicación de las pruebas de lenguaje y matemática, además de que los factores que aumentan la ansiedad son de carácter interno y los que la disminuyen son de carácter externo. Sin embargo, se determina que en la investigación la ansiedad presenta polifactores que, dependiendo de las características del sujeto, pueden o no gatillar cuadros ansiosos. Finalmente, podemos destacar que a partir de la indagación se puede establecer que la ansiedad frente a pruebas no está ligada a la asignatura, sino al tipo de instrumento evaluativo y su relevancia. También se halló que factores mitigadores que permiten disminuir la ansiedad se destacan en el autoestudio, apoyo emocional y el reforzamiento de contenidos. Por el contrario, los factores que aumentan la ansiedad se destacan por inseguridad y nerviosismo. Disclaimer. Antes de empezar, queremos informarles que nuestra presentación está creada de manera bibliográfica, aparte ya que nuestras preguntas, ideas, necesidades no tiene una capacidad de fácil realización de maneras físicas, nos decidimos por realizarlos así, basándonos en distintos textos para crear esto. Aparte, lastimosamente, no contamos con cámaras con las cuales podamos presentarnos como es debido. Por eso mismo, de antemano, les pedimos una disculpa. Muchas gracias por su comprensión. Un cordial saludo, estimados. Mi nombre es Kenai Bravo y junto a mi compañero Sebastián Baeza, provenientes del Colegio Pía Marta de Estación Central, les presentaremos nuestro proyecto, el cual ha sido el trasplante de músculo esquelético de cocodrilo a humano
Así que, si me permiten, les enseñaré el resto de los puntos de esta presentación. Pregunta abordada. Esta investigación tiene como pregunta principal, ¿sería funcional la realización de un trasplante de músculo esquelético proveniente de un cocodrilo, Cocodrilus morileti, el cual es un cocodrilo de pantano, a un ser humano? La justificación es: el primero de nuestros motivos para pensar en esta idea fue que en algún momento nos hemos enterado de que el cocodrilo poseía una característica peculiar en sus músculos. Aquella característica era su antioxidación, por lo cual nos hemos propuesto la idea de si se encontraba algún beneficio en la realización de un trasplante muscular y esquelético al ser humano. Otro de nuestros motivos fue el hecho de la falta de músculos a la hora de realizar trasplantes, y queríamos encontrar una variable la cual, como explicábamos en el punto anterior, podía, aparte de entregarle la funcionalidad de su músculo al paciente, otorgarle los beneficios de la capacidad de la antioxidación del músculo del cocodrilo al paciente. Siguiente son los objetivos del proyecto. En el objetivo general encontramos que evaluar la factibilidad de realizar un trasplante muscular esquelético entre el cocodrilo y el ser humano. En los objetivos específicos tenemos comparar la miosina y los antioxidantes que componen los músculos esqueléticos del humano y cocodrilo para realizar un trasplante muscular. Revisar la factibilidad de un trasplante de musculatura proveniente de un cocodrilo a un humano. La metodología aplicada para esta investigación fue de carácter bibliográfico. Se analizaron distintos documentos para abordar la hipótesis propuesta. Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: buscar información sobre la musculatura de humanos y cocodrilos, comparar características de la musculatura entre humanos y cocodrilos, recopilar información sobre los antioxidantes que se involucran en los músculos y evaluar la factibilidad del trasplante de musculatura de cocodrilo a humano mediante la comparación de sus componentes. Como resultados y breves análisis tenemos los siguientes, que mediante los diversos artículos científicos que hemos encontrado hemos dado con los siguientes resultados. Mediante los mismos artículos encontrado que la especie de cocodrilo la cual estamos investigando, Cocodrilus morileti, en sus músculos esqueléticos se encuentran conformados por un 50% de miosina. También descubrimos que el ser humano es poseedor de un 60 a 70% de miosina en sus músculos esqueléticos, ya que, aparte de ser considerado la base para que el músculo esquelético funcione en condiciones óptimas, es capaz de otorgar el poder permitir la contracción de nuestros músculos. Dentro de la investigación hallamos que los antioxidantes son moléculas que tienen como función es donar electrones o átomos de hidrógeno para transformar radicales libres, y que esto genera un compuesto que se vuelva más estable. La conclusión y la discusión es que el cocodrilo, al tener una capacidad de miosina mucho más baja que la humana, tendríamos dificultades al momento de realizar el trasplante. Por ende, nuestra conclusión es que a lo largo del desarrollo del proyecto tuvimos que rechazar la hipótesis propuesta debido a que el trasplante muscular del cocodrilo como reemplazo a la musculatura humana, esto podría generar problemas en la contracción muscular de una persona. Agradecimiento final. Les damos las gracias amablemente por prestar atención a nuestra presentación y su interés. Muchas gracias nuevamente y nos despedimos cordialmente. Fin. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dice a la materia cómo moverse. John Wheeler.
Mucho gusto, les doy la bienvenida a nuestra presentación. Somos estudiantes del Colegio Pía Marta de la Comuna Estación Central. Los integrantes de este grupo son Renata Díaz y yo, Ian Sánchez. El concepto principal de nuestra investigación habla de los agujeros negros y el cómo afectan los agujeros negros al tejido del universo a partir de la relatividad general de Albert Einstein. En 1916, un físico y astrónomo llamado Karl Schwarzschild se propuso resolver las ecuaciones de campo de Einstein. De esta forma, llegó a teorizar la existencia de los agujeros negros. Considerando que estos son cuerpos sumamente masivos y densos, nos surgió una duda. ¿Qué efectos causan los agujeros negros en el espacio-tiempo? Esta pregunta habla sobre cuáles son las perturbaciones que producen cuerpos con tanta masa y densidad, como lo es un agujero negro, en el tejido del universo. ¿Cuál es la importancia de que las personas aprendan qué son los agujeros negros? Es importante que se estudien estos cuerpos para poder divulgar respecto a este campo de la ciencia y generar interés en la sociedad. Así como también es importante para los científicos para poder observar los efectos físicos que ocurren alrededor de los agujeros negros. En general, vamos a analizar cuáles son los efectos que produce un objeto masivo en el espacio-tiempo. Como objetivos específicos, vamos a describir si el tiempo es relativo, describir qué es el denominado espacio-tiempo y encontrar una relación entre la dilatación del tiempo con la curvatura que es generada por un cuerpo con masa. Hipótesis. Planteamos como hipótesis que lo masivo que puede llegar a ser un cuerpo podría generar una deformación en el tejido del universo, la cual depende de la cercanía de la curvatura que es generada por un cuerpo celeste desmesuradamente masivo y denso. Para respaldar nuestra hipótesis se hizo una investigación bibliográfica extensa y minuciosa respecto a los siguientes conceptos: agujeros negros, espacio-tiempo y gravedad. La primera persona en desarrollar la idea de gravedad fue Isaac Newton. Él planteó que todos los cuerpos con masa ejercerán una fuerza gravitatoria a todos los cuerpos que estén a su alrededor. Después, Albert Einstein reformuló este concepto, proponiendo que la gravedad es un fenómeno que ocurre como consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo, producto de un cuerpo con masa. Para lograr comprender qué son los agujeros negros, es necesario adentrarse en el concepto de espacio-tiempo. Esta se describe como una dimensión espacial a la cual se le agrega la dimensión temporal. Aquí ocurren todos los sucesos físicos del universo, como por ejemplo, es aquí donde se encuentran objetos los cuales deforman el espacio-tiempo provocando que la luz sea desviada. Un ejemplo de lo masivo que pueden llegar a ser los agujeros negros es Sagitario Estrella. Este cuerpo es el encargado de mantener a la Vía Láctea, una galaxia espiral, y en la cual la Tierra se sitúa, unida gracias a la fuerza gravitacional de este cuerpo. La ecuación utilizada habla sobre la distribución de la masa en el espacio-tiempo. Esta es la ecuación de campo de la relatividad general, la cual se utilizó para poder teorizar la existencia de agujeros negros en el universo. Agujeros negros. Un agujero negro es tan masivo y denso que provoca una deformación en el espacio-tiempo, tal que ni la luz puede escapar luego de traspasar una frontera llamada horizonte de sucesos. Estos objetos masivos también provocan la dilatación de la dimensión temporal. En el centro de los agujeros negros existe un fenómeno el cual rompe con las leyes de la física. Se denomina singularidad. En este lugar se concentra la mayor parte de la masa de un agujero negro. Se cree que en este punto la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Por ende, el tiempo se paraliza. Algo que caracteriza a los agujeros negros es el denominado horizonte de sucesos. Se llama así ya que es una frontera que divide el interior y el exterior de estos cuerpos. Cualquier cosa que traspase esta frontera no tendrá forma alguna de comunicarse o salir al exterior. Los temas analizados a lo largo de esta investigación concuerdan con teorías ampliamente conocidas por la comunidad científica. Una de estas es la teoría general relativista de Albert Einstein. La teoría dice que los cuerpos deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Eso genera que la luz al pasar cerca de la deformación provocada por un cuerpo con masa sea desviada. Gracias a lo anteriormente expuesto, sabemos que los agujeros negros son cuerpos extremadamente masivos y densos. Producto de esto se genera una curvatura en el espacio-tiempo. La dilatación del tiempo se produce por la deformación del tejido del universo. Dependiendo de la distancia de la curvatura generada, el tiempo será relativo, es decir,
Mientras más cerca te sitúes de un punto de atracción gravitacional, el tiempo pasará más lento. Por lo contrario, si te encuentras a una gran distancia de un punto de atracción gravitacional, el tiempo pasará más rápido. Estas situaciones son respecto a un observador externo al punto de atracción gravitacional. Para finalizar, nos gustaría expresar nuestro gran interés sobre los agujeros negros y los efectos que producen estos cuerpos en el espacio-tiempo. Además, queremos agradecer al profesor Marcos Orellana, a la científica Valentina Villaflor y a ustedes por escucharnos y darnos esta oportunidad. Buenas, somos de la comuna del Monte, el Colegio Bicentenario de Santa María. Los integrantes están compuestos por Sebastián Lampi, Carlos Gabriel Rivas y Máximo Ayala. Nuestro profesor o docente es Carlos Rivas y nuestro proyecto de innovación es Photocleaner 3000, sistema fotocatalítico para descontaminar agua. Debido a la escasez de agua por consumo humano, se está reciclando aguas contaminadas, lo cual esto usará fotocatálisis heterogénea por dióxido de titanio, lo cual esto activará el catalizador usando la luz solar. Esto generará radical hidroxilo, lo cual estos atacarán a los compuestos químicos, dejando el agua descontaminada para su uso. En nuestra hipótesis es construir un prototipo funcional de una planta piloto tubular que utilice óxido de titanio como fotocatalizador y radiación solar para degradar un contaminante orgánico, modelo disuelto en agua. En justificación, Núñez y colaboradores en 2016 demostraron que la fotocatálisis heterogénea con óxido de titanio degradó una amplia variedad de compuestos orgánicos en fase acuosa. Núñez y Vargas en 2010 construyeron un reactor tubular que degradó compuestos orgánicos derivados del petróleo usando energía solar y óxido de titanio. Basándonos en nuestros dos antecedentes, se decidió crear el Photocleaner 3000, que serviría para limpiar el agua por fotocatálisis heterogénea. El objetivo general es construir un prototipo funcional de una planta piloto solar tipo tubular que use óxido de titanio en radiación solar. En nuestros objetivos específicos es diagramar la planta piloto solar tipo tubular, confeccionar el mock-up, elaborar un prototipo funcional y testear el funcionamiento. La solución surge debido a que en los hogares y en las escuelas se generan grandes volúmenes de aguas grises. Nuestra solución es el Photocleaner 3000, un reactor tubular que utiliza la fotocatálisis heterogénea para descontaminar el agua y así poder reutilizarla. Metodología. Primero, diseñamos un plano de cómo iba a ser el reactor. Luego, para visualizarlo, construimos un mock-up con materiales reciclables. Finalmente, construimos un prototipo funcional. En este hicimos un testeo, el cual consistía en cargar el reactor con 5 litros de una solución de azul de metileno con una concentración de 10 miligramos por litro, a la cual también le añadimos 200 miligramos de óxido de titanio por cada litro. Este sistema se dejó a la posición de luz solar y procedimos a medir el tiempo en que tardaba en decolorarse el azul de metileno. Esta prueba se hizo por triplicado. Utilizaron 3 pruebas. La primera fue cargar con agua el reactor y en ella se observaron las conexiones y no hubo fuga de agua. Por lo tanto, las conexiones se pueden considerar herméticas. La segunda prueba fue verificar el funcionamiento de la bomba de agua durante 6 horas. Durante este periodo funcionó correctamente y empujaba el agua con un flujo constante. Por lo tanto, la bomba es capaz de funcionar continuamente y sin problemas durante este intervalo. La tercera prueba fue observar el impacto de las vibraciones en la estructura. Para ello, después de las 6 horas de funcionamiento, se observó la estructura y no se encontraron daño. Por lo tanto, las vibraciones y el ruido del motor son muy bajas y no causan daños relevantes en la estructura. En el Photocleaner 3000 se midió el tiempo que tarda el azul de metileno en decolorarse. Para ello se utilizaron 3 disoluciones del colorante y el óxido de titanio, arrojando que en general la decoloración debe suceder en 312 más o menos 17 minutos. ¿Por qué sucede esta decoloración?
Sucede porque la radiación solar activa el óxido de titanio, el cual generará radicales hidroxilo que son capaces de destruir contaminantes como el azul de metileno en este caso. En conclusión, se demostró que el fotoclín 3000 permite descontaminar aguas que contienen una sustancia orgánica coloreada, utilizando radiación solar y un fotocatalizador. El sistema fotocatalítico degrada una disolución de azul de metileno en aproximadamente 5,2 horas. Por lo tanto, el fotoclín 3000 es una solución real para reciclar aguas grises a pequeñas escalas. Somos del Colegio Bicentenario de Santa María. Nuestra investigación es germinación de la semilla de la duda sativa como bioindicador de toxicidad de productos de uso cotidiano. Nuestros estudiantes son Ignacio Encina, Carlos Eugenio Flores, Carlos Ignacio Flores, Fabio Lampis, Dylan Valdés, Josefina Holguín y Cristóbal Pérez. Nuestro profesor es Carlos Rivas. En nuestros hogares se consumen productos que se piensan que son sanos. Sin embargo, la Coca-Cola, el Red Bull, el Gatorade y el Zuco pueden llegar a hacernos daño. Por eso, usamos la semilla de la tuca sativa para llegar a ver si hay una toxicidad en estos productos, midiendo la germinación del hipocotilo y de la radícula. Para esto, el hipocotilo se mide y la radícula también, para ver cuánta toxicidad pueden llegar a causar estos productos en la lechuga. Hipótesis. La germinación de la semilla de la tuca sativa funciona como indicador de la toxicidad de productos de uso cotidiano. Justificación. Ayres y Tapia, en 2007, indicaron en su investigación que los productos comerciales que se consumen en los hogares pueden llegar a ser tóxicos para los seres humanos. Castillo, 2004, investigó que el uso de organismos vegetales sirve como indicadores de toxicidad. Basado en los hechos de estos autores, se decidió utilizar la semilla de la tuca sativa como bioindicador de toxicidad. Objetivo general. Uso de germinación de la tuca sativa como indicador de toxicidad de productos de uso cotidiano. Objetivos específicos. Determinar el porcentaje de germinación de las semillas. Determinar el índice de germinación relativa de las semillas. Determinar el índice de germinación normalizado. Determinar el índice de crecimiento relativo radicular. Determinar el índice del porcentaje de elongación radicular residual normalizado. La metodología fue usar 15 semillas de la tuca sativa y ponerla en una cápsula de Petri para después implementarle los productos y pusimos 5 mililitros de cada producto. Después la envolvimos con papel aluminio para que no se evaporara ni le pegara la luz a las semillas. Después las pusimos en una incubadora a 22 grados por 5 días para después revisar la cápsula de Petri y contar cuántas semillas habían germinado y medir la radícula y el hipocotilo. En esta lámina se muestran las fórmulas de los parámetros de germinación. En cuanto a nuestros resultados, que usamos el Zuco, la Red Bull, la Coca-Cola, la Gatorade y otros extras que son la nicotina, el lixiado de lombriz, agua del río Mapocho, y usamos estos productos cotidianos para medir su toxicidad. Y en cuanto al GSR, que es la germinación relativa de la semilla, tenemos 3 grupos. El grupo de alta toxicidad, que es la Red Bull y la Coca-Cola, que aquí no creció absolutamente nada de la semilla. Y ahora tenemos el grupo de la mediana toxicidad, que aquí se encuentra la Gatorade, la nicotina, el lixiado de lombriz y el agua del río Mapocho, que no tuvieron mucha toxicidad, pero siguen teniendo toxicidad. Y tenemos el grupo de una leve toxicidad, que es el Zuco, que creció un 80%. Y en cuanto al CRR, que es el crecimiento relativo de la radícula, tenemos que lo más bajo fueron el Red Bull y la Coca-Cola, que fue un crecimiento nulo. Y ahora tenemos al Zuco, a la Gatorade, a la nicotina y al agua del río Mapocho, que crecieron, pero no tanto ni tampoco. Y tenemos al que creció más, que fue el lixiado de lombriz, que no germinaron muchas, pero creció más que todas las demás, comportándose como un fertilizante natural. En cuanto al IG, que es el índice de germinación, que es el verdadero crecimiento que tuvieron las semillas, tenemos que el que más creció fue el lixiado de lombriz, que creció un 50%, y después tenemos al Zuco, a la Gatorade, a la nicotina y al agua del río Mapocho, que se encuentran entre el 30% y el 10%, que no crecieron mucho, pero tampoco nulo. En cambio, la Red Bull y la Coca-Cola fue un crecimiento nulo, porque tienen hartos productos químicos y eso nos dice que son altamente tóxicos. Y en cuanto al índice del porcentaje de germinación normalizado, tenemos que la Coca-Cola y la Red Bull fueron extremadamente tóxicos.
Y tenemos a la Gatorade, a la nicotina, al lixiado de lombriz y al agua del río Mapocho, que fueron muy tóxicos. Y el que menos toxicidad tuvo fue el suco, que tiene una baja toxicidad. En cuanto al índice de elongación radicular normalizado, tenemos nuevamente que la Red Bull y la Coca-Cola tuvieron una gran alta toxicidad, y en todos los demás tuvieron toxicidad moderada y muy tóxicos. El único bueno fue el lixiado de lombriz, que tuvo 0,11. Eso significa que fue un crecimiento radicular y que fue mucho mayor que el control, que fue agua potable. Conclusiones. Los resultados obtenidos por los indicadores de biotoxicidad permitieron evaluar cada tratamiento en función de la germinación y el tratamiento radicular, probando la sensibilidad de las semillas de la tuca sativa con respecto a productos comerciales de uso cotidiano en los hogares. El Red Bull y la Coca-Cola resultaron ser las sustancias más tóxicas para la germinación de las semillas, mientras que las más inocuas fue la solución del suco. El lixiviado de lombriz actuó como un fertilizante debido a que estimuló el crecimiento radicular, llegando a superar en extensión al control positivo.